Bienvenidos a esta sesión del taller de Metodología de Investigación y Administración. Vamos a reflexionar en esta sesión sobre dos grandes conceptos también en este camino hacia la construcción de nuestro trabajo de investigación, como lo son los temas de hipótesis y variables. Esto es clave porque nos da un pensamiento científico. Cuando uno piensa en términos de variables, ha realizado ese paso del saber cotidiano a un saber científico, ¿no? Pensar las variables y también ir pensando en hipótesis, cómo yo voy relacionando esas variables que yo voy identificando. Bueno, siempre la hipótesis tiene que ver con el nexo entre la teoría y la realidad. Entonces uno tiene ese sistema formalizado de conocimientos, la teoría, y tenemos la investigación y la realidad empírica, y la hipótesis va a ser el puente que va a unir la teoría con la realidad. La hipótesis, en el fondo, va a ser las respuestas, las posibles respuestas que eh, el investigador, el grupo de investigación, elabore las afirmaciones con respecto a las preguntas de investigación, ¿no? Entonces, las hipótesis van a ser las posibles explicaciones, van a ser las posibles afirmaciones como respuestas a la pregunta de investigación. Esas son las hipótesis, ¿no? Entonces, según la ruta de investigación que uno siga, la cuantitativa, la cualitativa, la mixta, bueno, va a haber momentos donde yo pueda elaborar fácilmente las afirmaciones y hay veces que no, que las voy a ir elaborando a medida que vaya transcurriendo la investigación. Entonces, la hipótesis es una expresión netamente de un razonamiento deductivo, o sea, de lo general a lo particular. Entonces, yo puedo hacer hipótesis y se relaciona mucho más con el enfoque cuantitativo. En cambio, cuando yo sigo más un enfoque naturalista, hermenéutico, sociocrítico o de transformación o complejo, y el camino para investigar es más inductivo, yo me sumerjo a la realidad y en esa vivencia de la realidad, el investigador va construyendo y las hipótesis van emergiendo. Entonces son ex post las hipótesis. Y hay veces que las hipótesis son ex antes. Y eso está relacionado mucho con el enfoque de investigación, con el tipo de investigación según el enfoque que yo aborde. La cuantitativa generalmente siempre va a tener hipótesis. Entonces, si yo hago una investigación cuantitativa, la abordo, entonces voy a tener que construir y formalizar las hipótesis. En cambio, en una ruta cualitativa o en una ruta mixta, y las hipótesis no necesariamente están al principio, sino que son el resultado de todo el proceso. Eso es algo que vamos a ir profundizando mientras vayamos haciendo el trabajo de investigación. Y bueno, formular correctamente la hipótesis va a conducir toda la investigación, ¿no? Y cuando yo tengo claro cuáles son las afirmaciones posibles a las preguntas de investigación, bueno, el programa de investigación y los objetivos de investigación van a estar muy relacionados y va a sugerir la hipótesis cuál es el problema y cuáles son los objetivos. Las hipótesis también van a orientar qué tipo de datos, de información yo voy a tener que requerir, cómo voy a seleccionar, con qué método, por supuesto uno más cuantitativo, voy a tener que pensar en el universo, la muestra, cómo voy a tratar luego y analizar esos datos y esa información, cómo voy a hacer para predecir y luego voy a delimitar también el tipo y nivel de investigación según las hipótesis que yo vaya construyendo. Por ejemplo, cuando veamos preguntas de investigación, las preguntas de investigación siempre tienen que empezar con una expresión qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, como veamos en los videos anteriores, y no para que yo responda sí o no, porque eso no va a permitir elaborar hipótesis, ¿no? Por eso que yo pregunto, tengo que decir, bueno, cuáles son los factores y la hipótesis van a ser las respuestas posibles a esas preguntas, ¿no? Qué factores influyen, los niveles de morosidad de los créditos, por ejemplo. Y bueno, el perfil de los clientes es el factor que influye. Entonces, esa es una hipótesis que luego yo la voy a poder tener que contrastar en la empiria, en la praxis. Entonces, algunos errores que se dan es que muchas veces las hipótesis, esas posibles explicaciones al fenómeno que yo quiero estudiar, se confunden con el problema, se confunden muchas veces con los objetivos. Por eso es importante ir ordenando. Entonces, por eso el taller tiene el propósito de ir ayudándolos a ustedes a que puedan pensar en términos científicos y a ir ordenando el pensamiento y ordenando esa construcción que luego se tiene que materializar en un documento, en una comunicación escrita, oral,
y luego ser ofrecida a la comunidad científica para que podamos dialogar, construir y co-construir juntos este conocimiento. Además de Sampieri va a dividir las hipótesis de investigación en descriptivas, correlacionales, de diferencia de grupos, causales. También, si tienen conocimiento de estadística inferencial, vamos a trabajar con hipótesis nulas, que es cuando yo construyo una afirmación para buscar datos y luego rechazar esa hipótesis, ¿no? Y van a pasar las hipótesis alternativas también. Hipótesis nula, hipótesis alternativas son un concepto y ejemplos de hipótesis estadísticas, ¿no? Entonces, eso también, si ya han cursado, van a cursar o están cursando estadística inferencial, deberían machear este conocimiento de hipótesis con lo que van viendo en esa disciplina, ¿no? Estadística inferencial. Y la idea es cómo voy combinando yo las variables, porque detrás de las hipótesis está el concepto de variables, y esa relación entre las variables se van a traducir en una hipótesis. Entonces yo después voy a tener que ver cómo capto los datos de esa variable, y cómo los voy relacionando. Y las relaciones se van a dar con el conocimiento del marco teórico. O sea, el marco teórico te va a ir diciendo un poco cómo esperamos que se relacionen las variables. Entonces, eso es importante. Entonces, por ejemplo, el texto presenta algunas situaciones que ilustran este concepto de las hipótesis. Entonces, ¿cuál es el nivel de recaudación tributaria de Perú en el periodo 2017? Entonces, de trabajo, te dice, el nivel de recaudación ha superado la meta proyectada. La nula es el nivel de recaudación no ha superado la meta proyectada, y la estadística es cuando yo comienzo a cuantificar, ¿no? Durante los 12 meses del periodo muestra que una tasa de crecimiento del 0,5 mensual. Entonces ahí tienen en el texto un montón de ejemplos para ir un poco identificando la hipótesis de trabajo, la hipótesis nula y las hipótesis estadísticas. Las hipótesis estadísticas van a surgir cuando a esas afirmaciones yo las voy cuantificando. Y eso me va diciendo un poco que las hipótesis están relacionadas más con una ruta cuantitativa, con una investigación cuantitativa. Entonces, ahí los invitamos un poco a consultar los ejemplos y a trabajarlos. También van a aparecer hipótesis, estas son todas hipótesis descriptivas, donde yo voy describiendo un poco la situación. Voy como viendo relaciones, ¿no? Pero simplemente desde el plano descriptivo. Y yo tengo hipótesis correlacionales o relacionales, es cuando yo ya comienzo a ver qué tipo de relación, de asociación hay entre las variables y la traduzco en una hipótesis, ¿no? Eh, por ejemplo, el índice de correlación del desempeño del talento humano y el valor social de los servicios públicos brindados en los últimos 5 años es mayor a 1. Entonces yo ya estoy tomando posiciones del tipo de relación que hay. Entonces uno dice, bueno, el nivel salarial de los individuos en el sector bancario influye positivamente en su motivación, o influye positivamente en el presentismo, o influye, por ejemplo, positivamente en la retención del talento humano. Pues entonces yo estoy viendo las variables, que las voy traduciendo en afirmaciones, y voy viendo las relaciones. Y las causales o explicativas es cuando yo comienzo a identificar cuáles son las causas, ¿no? Cuáles son los motivos por los cuales un fenómeno se comporta de una determinada manera. Entonces, el incremento de la deuda pública provoca disminución en la inversión y el crecimiento económico. Por ejemplo, la política tributaria y la informalidad de la economía no afectan a la presión tributaria. Entonces, ver la causa, ¿no? La causa, la explicación de ciertos fenómenos. Estamos en un plano muy científico, entonces las hipótesis y tienen que ver con esto, con el conocimiento que yo tengo del fenómeno. Eh, por ejemplo, esto es una pregunta de investigación, los efectos de los contratos para las obras públicas. Entonces afectan a los costos sociales y costos financieros. Entonces yo viendo las causas o las explicaciones de un fenómeno entre variables. Y también hay hipótesis
praxeológicas o también las llaman tecnológicas, donde las afirmaciones van a ir brindando respuestas desde el plano tecnológico. ¿Mm? Entonces, ¿cómo mejorar la productividad? Entonces, por ejemplo, acá esto dice, se logra con innovación y desarrollo tecnológico de sus procesos productivos. ¿No? Entonces, también eso el texto le llama hipótesis tecnológicas. Y esto es clave, por ejemplo, según el tipo de paradigma en el cual yo me encuentro. Fíjense que cuando yo tengo un paradigma más positivista y la investigación es experimental y la orientación es hipotético-deductiva, o sea, yo hago un razonamiento deductivo, obvio que ahí las hipótesis son estructurales, son muy importantes y yo tengo que definirlas previamente antes de estudiar. Ahora, en un enfoque naturalista y un enfoque sociocrítico, como el proceso es más inductivo, yo voy de lo particular a lo general, la hipótesis no necesariamente tiene que estar y generalmente muchas veces emerge, se va construyendo y se presenta como una conclusión del estudio. Entonces esto hay que tenerlo claro. Muchos de los trabajos que nosotros realizamos como licenciados en administración tienen este enfoque más naturalista y más sociocrítico. Por supuesto, si yo estoy trabajando en finanzas, cuestiones cuantitativas, no, obviamente voy a construir hipótesis. Pero bueno, esto es algo que es interesante, incluso del área en la cual yo me quiera desempeñar, cuál es el rol que tiene. Luego, una vez que yo planteo las hipótesis, bueno, yo tengo que hacer la contratación empírica o la contratación teórica. ¿No? Voy al campo de la contratación empírica, voy al campo y relevo los datos y después los contrasto, los comparo, las observaciones con lo que yo espero, con la hipótesis que yo había construido y que puede ser directa o indirecta. Y en el cambio, en la contratación teórica, yo empiezo a hablar de hipótesis que son menos generales, de segundo nivel, de tercer nivel, y yo voy a ver la contratación empírica más indirecta, o sea, en términos teóricos, no, no en la argumentación, en las relaciones, pero no lo voy a contrastar empíricamente. Las hipótesis están relacionadas con un concepto muy importante que son las variables. Entonces, yo cuando soy investigador trabajo en términos de variables. Esas variables pueden ser variables según cómo se midan, pueden ser cualitativas o cuantitativas, o también cómo son las relaciones entre ellas, dependientes, independientes. Entonces, son cuestiones que yo tengo que tener en cuenta a la hora de comenzar a investigar. Cuando yo tengo una variable, también yo tengo que hacer lo que se llama la definición conceptual de la variable. Es ahí, por eso es importante el marco teórico. Yo tengo que identificar las dimensiones, o sea, cómo esa variable se va operativizando, cuáles son las propiedades, cualidades, cómo se traduce en ítem. Cuando yo convertiendo las variables en ítems, en aspectos que yo pueda ir relevando en la realidad para luego construir los indicadores y los índices, que van a ir sintetizando los indicadores. Acá hay un par de ejemplos también donde se plantea la hipótesis y se plantea, por ejemplo, la imagen corporativa, es la variable, cuáles son los ítems y cuáles son los indicadores. También la innovación como variable, los ítems, o sea, cómo yo voy identificando la variable innovación, con qué indicadores. Lo mismo que el nivel salarial, la calidad del servicio, la productividad, la competitividad. En el caso de las auditorías de los servicios eh, que generan residuos, por ejemplo, las variables del modelo de auditoría ambiental, cuáles son los ítems, los indicadores. Y acá también, por ejemplo, en este estudio están los ítems, la eficiencia y los indicadores. Esto también es importante recurrir a los trabajos previos, a los estudios previos, a los antecedentes del problema, porque lo que hayan investigado otros grupos eh, también nos ayudan a tener más claridad en esto. Si uno lo quiere hacer al principio, es muy difícil, entonces hay todo un proceso donde primero los estudios son más exploratorios, más descriptivos, hasta que lleguemos a estudios que tengan que ser más causales o explicativos. ¿No? Eso lo vamos a ir viendo en las semanas posteriores. Lo importante de esta parte es rescatar el concepto de hipótesis, los tipos de variables, cómo yo voy operativizando las variables, una definición conceptual de la variable y una definición operacional. Pensemos, por ejemplo, yo digo clima organizacional. Entonces, nosotros sabemos que
el clima luego va a ser medido a través de una encuesta de clima. Y entonces la encuesta es el instrumento, el cuestionario va a ser el instrumento donde yo voy a identificar las dimensiones, voy a identificar los ítems, los indicadores y los índices. Entonces voy a tener un índice de clima organizacional, por ejemplo. Bueno, estos son conceptos que vamos a ir desarrollando y vamos a ir profundizando a lo largo de nuestro taller. Deben consultar el capítulo número 8 y luego hacer las actividades que están planteadas en el campus. Bueno, muchas gracias por su atención.